la gente, ¿cómo vos contabas recién que estabas viviendo en España? Sí, yo viviendo en España. ¿Cómo hace la gente? ¿Es muy difícil la migración? O sea, vos querés irte, ¿cómo tenés que ¿Sabes? salir a través de Guinea, de Gabón? ¿Cómo ustedes reciben Desde la... Guinea, o sea, desde Anogón, solo y solamente puedes coger un barco o, entre comillas, alguna vez un avión para ir a Guinea. Anogón está a 700 kilómetros de Guinea. Y desde Guinea, si tienes la suerte de conseguir un visado, puedes venir a España, pero tienes que demostrar muchas cosas que la población anogonesa, por ejemplo, no puede. ¿Vale? Entonces, yo he llegado aquí después de 1994, pero previa a esto, 1993, hicimos una manifestación en Aragón, cosa que está prohibida en Guinea, pero nosotros somos personas libres y cuando tenemos que manifestar, manifestamos. Que hagan lo que les dé la gana porque no nos van a imponer y además quitarnos la libertad de poder expresarnos. Y son malos hasta para eso. Y de esta manifestación contra la discriminación que sufrimos sobre todo los estudiantes de Aragón, asesinaron a dos de mis compañeros. Ah, en el Sí, 93. en el 93, pero a tiro limpio, pero a bajarlo, son salvajes, te matan y no pasa nada, porque además los que mataron no fueron ni llevados al juicio y además fueron ascendidos de categoría militar, salieron no sé si cabo al revés por haber matado a unos nogones, como si matar a unos nogones fuese un mérito. Tú acabas de asesinar a dos jóvenes en Alogón por manifestar, por ejercer un derecho, que es manifestarse contra una barbaridad de discriminación manifiesta que no nos conceden ni una sola beca porque somos aragoneses. Una discriminación prohibida, porque tú no puedes formar un país con elementos discriminatorios que una parte no puede acceder al trabajo, una parte no puede acceder ni al ejército. O sea, en toda Guinea, la historia de Guinea Ecuatorial, todavía no ha habido un solo aragonés embajador de ningún país. Y en Aragón, el gobernador, 500 militares que están allí violando a las niñas y fumando drogas, consumiendo drogas y alcohol. El sacerdote y todos los maestros son de la tribu de Guinea. Eso es una dominación étnica, eso es una invasión a nuestro territorio. Eso no es un comportamiento que puede dar lugar a una convivencia pacífica, No, en absoluto. en absoluto. Por tanto, en este contexto tenemos que luchar, por lo menos que se vayan de nuestra tierra. No sé qué, no hay, o sea, aquí no tenemos que discutir quién es el guapo ni quién es el bueno. Tú te tienes que ir a tu casa, porque en mi casa mando yo. Si tú quieres mandar, manda bien. Pero como no has mandado bien en 56 años, ahora no me puedes pintar. Ahora voy a hacerte el bueno de la noche a la mañana con otras intenciones. Exactamente, ya nos conocemos. Claro. Por tanto, Sí. Y pues, me contabas recién que... sí, te estaba contando lo del asesinato de esos dos Sí, jóvenes. eso. Después de este asesinato, hubo ya un trato inhumano de los militares de Obiang. Entraban de casa en casa violando niñas, mujeres, un desastre, matando los animales que teníamos, rompiendo viviendas. A la casa de mi madre prendieron fuego y mi madre me dijo, tenés que ir a entregar porque el desastre es monumental. Fui con mi madre, me entregué, aquí estoy yo, si me estoy buscando, y a partir de ahí me sometieron a todo tipo de torturas. Ah, sí. Aras, bofetadas, culetazos de bosquetón en la espalda, me colgaron de un árbol hasta que la cuerda se me metió dentro del cuerpo, me arrancaban uñas con un trozo de hierro, o sea, paliza es poco, y me tiraron al suelo, yo me quedé ahí casi muerto hasta el día siguiente, y cuando recuperé la vida, el reconocimiento, o sea, el conocimiento, estaba en medio de una charca de sangre cubierto de tierra. Porque en el Nodón es un sistema que hacemos siempre que estamos jugando a la pelota descalzo, te pincha algo, te arranca una uña con una piedra y lo cubrimos de tierra porque no tenemos medicamentos. Y la tierra es lo que hace de coagulación de la sangre. Ahí en medio estaba yo, muerto. De ahí me llevaron en la bodega de un barco, el barco de Guinea Ecuatorial,
Nos llevaron ¿Cuántos eran? Eran vos y... casi medio pueblo, detienen a todos los hombres, que luego os contaré la primera versión de la deportación forzada que estamos. Deportaron a todos los hombres, incluso a miembros del gobierno de Guinea, que eran ganogoneses que estaban en la isla, y lo llevaron al interior de Río Muni, a las cárceles. De allí nos tuvieron, pero abandonados, porque no teníamos acceso ni al medicamento, ni a la decisión médica. Un poco ni a más nada. normal. Tenían ahí como... Y mi cuerpo fue curándose solo poco a poco, hasta que un mes y pico después es cuando permitieron a la comunidad internacional filtrarnos unas pastillas, y yo no sé si eran antibióticos o lo que sea, porque mi cuerpo ya se estaba cicatrizando, y hemos ido tomando esas pastillas y haciendo un tratamiento. Por eso al año siguiente me vine a España con mi hermana, que ya llevaba aquí muchos años, y empecé a hacer rehabilitación porque no tenía movilidad ni en las manos, andaba como un tipo matado, y como me dio también un poco joven, pues pude recuperar un poco lo que es la movilidad y estoy aquí trabajando, pero lo que he pasado de torturas en Guinea es para remarcarlo, ¿eh? Eran constantes las torturas cuando los llevan a la prisión. Sí, No, la tortura es continua, te pegan una paliza, pero continua. Y te cuelgan de un árbol, te siguen golpeando, además se divierten haciendo daño. Es una ley muy mala, muy terrorífica, sí. atentando contra... Tendrá gente buena, pero las que conozco yo tienen un patrón de comportamiento salvaje que se divierten haciendo daño. Esto me decías que era en el 93. 93. Era un proceso dictatorial en Guinea. En 93, el proceso dictatorial empezó desde el mismo año de la independencia. Ya te digo, cuando se dio la independencia en el 68, que los pueblos no se conocían, el presidente electo no tuvo ningún voto en Aragón, porque no sabíamos ni quién era, ni sabíamos de qué va la independencia, porque en Aragón no llega ni la prensa, ni la radio, ni televisión, ni información de nada, por tanto no tuvo ningún voto. Esto le dolió mucho y nos marginó también, a pesar de que él no tenía ninguna empatía con nosotros, porque los pueblos no se conocían. Tardaron 2 años en mandar el primer barco. Al siguiente año, que mandó el siguiente barco, llegó con un brote de cólera a la isla. Volvió el barco y en Aragón se quedó el brote. Y en menos de 2 meses murió la mitad de la población. El gobierno de Guinea, a pesar de que no tiene radio, ahí tenía un telégrafo. Y eso de de aquella época, ¿no? Informaron de la situación de Aragón, y el presidente electo de Guinea Ecuatorial, de esta barbaridad que llaman Guinea Ecuatorial, pronunció un discurso de que en Guinea no había ninguna epidemia y que los aragoneses se las apañen solos. Sí, nomás. Así los abandonó. Murió la mitad de la población. Al año siguiente, que fue en 1974, una epidemia de sarampión mató a casi todos los niños de mi generación, todos. Somos los pocos supervivientes de aquella tragedia. Y para el colmo, al año siguiente, o sea, unos meses después, una parálisis infantil acabó con el resto. Niños arrastrándose por el suelo, no teníamos medicamentos, ni teníamos vacuna de ninguna clase, y Guinea Ecuatorial hizo caso omiso a la situación de Aragón. Por tanto, hoy que vivimos en aislamiento total y abandono. O sea, no tienen ninguna justificación para no entender que nosotros no vamos a volver para atrás. Como consecuencia de esta tragedia que estábamos viviendo, los pocos hombres se quedaron de pie, porque de la epidemia de cólera, te cuento un concepto. En Aragón hay una playa muy bonita, muy larga, pero está lleno de cayucos. El cayuco es un tronco vaciado con remo para pescar. Estaba lleno de cayucos. Murió tanta gente, como no tenemos madera, empezamos a usar los cayucos para hacer los ataúdes. Y luego se quedó sin un solo cayuco. Ni uno. Además, nadie podía ir a pescar por miedo de que le ataque la diarrea y los vómitos en alta mar. Nadie podía ir al campo a trabajar por miedo de que le ataque el vómito y la diarrea en el campo.
y el hambre y la miseria y se Empezó a... morir como moscas. Gente que va de entierro, en la misma puerta del cementerio, empezaba a vomitar, empezaba con la diarrea y lo enterraban. No se sabía si estaba vivo o muerto, porque no había ningún sistema sanitario, no teníamos ni jabón para lavarnos las manos. La contaminación era general. Cualquier mosquito que te pica, porque la diarrea se contagia con cualquier cosa. Sí. Aparte, claro, no tenía sistema sanitario. No hay nada, no hay nada. Se propagaba enseguida la Enseguida. enfermedad. Y nos curaron, los que se quedaron vivos se curaron de milagro. Y encima, el mundo occidental, como lo conocemos por lo menos acá en Argentina, muchas veces hace caso omiso a las realidades que atraviesan distintos países que no O son... simplemente no le llega. No le llega, claro. Porque esta información, estamos hablando de los años 70, no había internet, nosotros no teníamos ni radio, ni televisión, ni teléfono, ni siquiera para llamar a alguien fuera de Guinea y decirle, oye, que estamos muriendo. Y además Macías impidió que la Cruz Roja española que estaba en Guinea nos ayudara, porque dijo que no había ninguna enfermedad en su país. Por tanto, Anogón no es, ni formó parte nunca de su concepto colonial de país. De esta tragedia, al año siguiente, en 1975, 8 hombres anogoneses cogieron un cayuco, lo armaron, lo prepararon bien y partieron desde Anogón rumbo hacia no se sabe dónde, porque desde Anogón no sabemos dónde está África. Con muchas botellas, con tapón, hacíamos cartas en la botella, como si fuera la película del superviviente de la India, y tiraban botellas al mar por si acaso algún barco, algún milagro podía haber. Incluso los barcos españoles que pescaban en la isla, que habían albacoras, hasta 24, almadrabas, que son empresas españolas que conocemos, además hablamos español con ellos, que es donde fuimos a vender frutas y verduras, y además venían a la isla a prostituir a las niñas, que también lo hacían en aquella época. Les entregábamos las cartas para ver si podían llevarlo a la ONU o por lo menos a España para que nos pudieran ayudar. No. Esos 8 hombres llegaron a la costa de Gabón, 8 días después. Casi 17 noches. Además, llegaron exhaustos. No sabían ni a dónde. No sabían ni dónde. Pero fueron atendidos por el gobierno de Gabón. Y este presidente gabonés, que es Omar Bongo, llamó a Macías. Le dice, oye, si aquí han llegado 8 anogoneses, no se sabe ni cómo, en un cayuco rudimentario que traemos. ¿Qué está pasando en tu país? Y lo que dice es, mándamelos urgente que ya les espabilo yo. Claro, como el presidente gabonés es también fan, como el de Guinea, porque el territorio que Francia otorgó a España dividió pueblos y familias en la misma zona, se conocían, además son parientes, hablan del mismo idioma, fan. Conociéndole no los devolvió a Macías y los tuvo ahí trabajando hasta... Estos señores llegaron ahí con una carta escrita de petición de socorro en la que decían textualmente que no nos importaba ser de Guinea Ecuatorial, pero para vivir en estas condiciones tampoco nos vendría mal que fuéramos de ahí, en 1975. Que no estaban pidiendo independencia, pero para vivir conforme estábamos viviendo, con el trato que nos estaban dando, no nos vendría mal no ser de Guinea Ecuatorial, no nos queda. Y además esta carta lo entregaron al embajador de los Estados Unidos de aquella época. Este año hemos sabido que el embajador hizo su trabajo, pero América fue la que no atendió a Anogón, porque dijo que era por la represalia que Macías podía hacer algo. Si estábamos abandonados, estábamos pasando una terrible epidemia, 3 epidemias consecutivas, reduciendo a la población a menos de la mitad, y no nos puedes ayudar por la represalia. ¿Qué represalias? Solo falta que nos metan una bomba atómica y nos desaparecemos.